tenemos la oportunidad de platicar con la diputada Purificación Carpinteiro. Te agradecemos mucho que nos tomes la llamada. Arturo, Eduardo, es un placer estar con ustedes. Te saluda Eduardo Ramos Fuster, Purificación. Ayer vimos que en la Cámara de Diputados realmente hubo un amplio debate y pocas veces había yo visto que se expusiera de manera tan apasionada como lo hiciste tú ayer, ahí en tribuna, y subió un diputado, el diputado Huerta, ladrón de Guevara, y hizo de menos el trabajo legislativo que hacen las mujeres. ¿Qué opinión te merece, por una parte, esa posición, y por otra parte, el que hayan ido a cabildear, molinar orcasistas, entre otras personas, ahí en favor de estos grandes monopolios, ¿no? Bueno, yo creo que en principio la posición de Huerta, ladrón de Guevara, fue una posición muy desafortunada. Al decir que los diputados panistas estaban mandando de frente a una diputada como cobardes para que expusiera una posición, pues digo, eso es una clara señal de la misoginia, el hecho de que se esté diciendo que las diputadas al final de cuentas somos utilizadas y que no es que tengamos voluntad propia para exponer nuestras ideas, sino que si lo hacemos es porque alguien nos manda. Creo que... Oye, perdóname que te interrumpa, pero ¿por qué se habrá confundido él, o por qué habrá dicho que los panistas mandan por delante a una mujer si tú eres perredista? Bueno, no, es que no lo dijo en relación a mí, lo dijo en relación a una diputada del Partido Acción Nacional, en donde la diputada le fue a cuestionar que, bueno, pues para qué es que tenía que subir a tribuna prácticamente en cada reserva. O sea, estuvimos en una jornada que fue una jornada muy, muy extensa, y la verdad es que el ladrón de Guevara se subió, pues, un mínimo de 40 veces a la tribuna, cuando, por ejemplo, ya de Movimiento Ciudadano, que es el partido al que pertenece, pues ni siquiera estaban ya sus miembros, ya prácticamente nada más había, creo que eran 5 diputados. ¿Lo dejaron solito entonces? Lo dejaron solito, entonces bueno, digo, el resto que teníamos que estar ahí, que sí cumplimos con nuestro deber de estar debatiendo, escuchando y obviamente aprobando esta reforma, pues nos tuvimos que soplar las 40 veces que subió Huerta, ladrón de Guevara, y en muchos casos, la verdad, exhibiendo su total desconocimiento inclusive de las reformas que se estaban debatiendo, porque muchos de los puntos, no, si no es que todos de los puntos que él ya de alguna manera subía a tribuna, ya estaban incorporados en las reformas, ¿no? Era simplemente una forma, pues obviamente, de tratar de elevar, digamos, el costo, por lo menos, de la aprobación de una reforma con la que Movimiento Ciudadano pues simplemente se opuso, a la que se opuso, ¿no? Y además que se han visto mal con todo lo que han venido diciendo. Monreal, en su caso, subió también a tribuna a denostar todo lo que se estaba haciendo de trabajo. ¿Qué opinión te merece? Mira, todos aquellos, sobre todo la izquierda, y es muy triste, ¿no?, ver que los extremos se tocan, porque curiosamente, por un lado, quienes han estado en contra de la reforma, pues obviamente han sido los poderes fácticos, cuyos privilegios están siendo vulnerados y van a ser vulnerados a raíz de esta reforma. Me estoy refiriendo específicamente a Televisa, en donde pues inclusive pues le ha dado casi la vocería a Javier Lozano para ir en contra de esta reforma. Es obvio que públicamente Televisa tiene que decir que bienvenida a la competencia. Sin embargo, para echarle piedras y para atacar esta reforma ha utilizado a Javier Lozano, panista, de ultraderecha, calderonista. Y bueno, pues ahora resulta que lo curioso del caso es que tanto el Movimiento Ciudadano se ha unido a Javier Lozano. Ahora sí que lo peor de la derecha, pues es lo que ellos están apoyando, y obviamente con esa posición, pues innegablemente apoyando también a Televisa y a los monopolios, ¿no? Se podría decir que ahora sí se juntaron el agua y el aceite para tratar de echar abajo lo que a final de cuentas ya aprobaron. Bueno, no me queda la menor duda aquí, esto de que los extremos se tocan, llegan a confundirse, ¿no? Pues claro. Porque ahora Javier Lozano y Ricardo Monreal pues deben de ser grandes amigos, ¿no? Pues sí, porque tienen intereses, probablemente tengan los intereses
pues muy parecidos, ¿no? Oye, ¿en qué beneficia realmente esta reforma? Porque todavía falta que pase por la Cámara de Senadores, ¿no? ¿Y sí alcanzará a salir? Bueno, evidentemente el Senado de la República va a tener sus obstáculos, tanto como los tuvo dentro de lo que es la Cámara de Diputados. Y aquí quiero acotar en términos de lo que sería la presencia de, como tú dijiste, Molina Orcasitas, Santiago Krill, y por el otro lado pues estaba Guadalupe Acosta Naranjo, en nuestro caso del PRD. Y esto es porque hubo momentos de muchísima presión, en donde sin duda la telebancada, más bien, perdón, la televisora, o sea, Televisa. ¿La qué, perdón? Telebancada. Televisa. Sí, ya habíamos hablado de ellos, ¿verdad? Así es. Televisa pues estaba tratando de insertar cuestiones que le van a afectar de inmediato, ¿no? Uh-huh. Y habían modificado el texto original de lo que es la iniciativa que se presentó por el presidente, y a raíz del acuerdo entre los tres partidos. Y lo más curioso del caso es que, bueno, pues evidentemente, por ejemplo, yo hice cuestión de exhibirlo, salí abiertamente a exhibir, a decirle a Beltrones, porque Beltrones negó que se fuera a alterar algún párrafo en favor de Televisa. Entonces yo salí a decirle, bueno, pues si usted no lo conoce, le puedo yo enseñar el texto. Esto lo hice yo a través de Twitter, ¿no? Uh-huh. Y eso desató pues toda una guerra, porque pues el diputado Gutiérrez de la Garza, Héctor Gutiérrez de la Garza, que es el presidente de la Comisión de Comunicaciones, fue el que puso estas reformas, estas reservas que estaban tratando de imponer, y pues con las que el PRD nunca iba a estar de acuerdo, y tampoco el PAN. Entonces ahí fue muy importante el hecho de que tanto el PAN como el PRD nos opusimos radicalmente a que se alterara el texto, y a que trataran precisamente de impedir que, por ejemplo, empresas como Dish, que hoy es el único competidor en televisión de paga de las empresas de Televisa, acuérdate que Sky, Cablevisión, Cable Más, todos ellos son propiedad de Televisa, el único competidor en el mercado es Dish, y que lo quisieron sacar hace un año aproximadamente del mercado, ¿no? Desaparecerlos. Bueno, bajaron las señales, por ejemplo, Dish no puede transmitir las señales del 2, del 4, del 5, del 7, del 13 en sus servicios. Y obviamente eso pues tiene una desventaja competitiva, porque pues evidentemente si tú quieres tener acceso a esos canales hasta por curiosidad, nada más para saber qué línea traen, porque pues desde por perspectiva, bueno, pues ellos claramente tienen una línea editorial que va alineada o con, nada más piensan lo de García Luna, ¿no? En donde hicieron todo ese simulacro de que habían ahora sí que encontrado infraganti sí, que era en vivo supuestamente la presentación. Era en vivo y era toda una producción, ¿no? Así es. Entonces, Televisa manipula la verdad de una manera que evidentemente pues hace que la población piense como ellos quieren, ¿no? Y el hecho es de que, bueno, pues quieras que no, la población ahora está, simbrada sus programaciones de bajísima calidad, de telenovelas verdaderamente patéticas, que en lugar de educar o en lugar de ilustrar o de mostrar cuál es la vida real, pues nos crean estereotipos, nos crean culturas que no son totalmente ajenas. Pero bueno, el punto es que, bueno, ¿por qué un competidor no va a tener derecho a transmitir una señal que es una señal abierta a la que tenemos derecho a recibir en forma gratuita, ¿no? Claro. Y si se lo quitan es para evitarlos. Mira, ya quebraron una empresa, ustedes recordarán, hace 20 años, había una empresa que también prestaba servicios de televisión de paga que se llamaba DirecTV. Sí, también la empresa la sacaron del mercado. Y bueno, pues ellos intentaron hacer lo mismo en esta ocasión, pues, a través de esta reforma, y bueno, yo saliendo a los medios haciendo evidente que pues obviamente algunos elementos trataron de meter o de defender los intereses de las televisoras, ¿no?, en contra de los intereses de la población. Por el otro lado, pues obviamente los priistas que me vetaron, obviamente yo ya no podía estar en las negociaciones porque estaban muy indignados de que yo los había exhibido. Uh-huh. Y pues se tuvo que entrar la caballada grande, es decir, aquellos que al final de cuentas habían acordado a los más altos niveles, ¿no?, el acuerdo es las reformas. Molina Orcasitas y Krill y Guadalupe Acosta Naranjo estuvieron ahí para que no
nadie se fuera a doblar, o sea, que quedara muy claro cuál es el pacto y que de ninguna manera nos podemos echar para atrás. Ahora, ¿tú cómo sientes? Ya con esta ley que se aprueba ahí en la Cámara de Diputados, ¿la sientes sólida, robusta, como para que realmente demos el brinco como país y se dejen de lado ya los monopolios y se permita la activación de nuevos actores en el mercado? Fíjate que estaba viendo ahora sí que la primera plana de la jornada, en donde no he visto periódico, o nunca jamás, y no me había tocado ver un periódico en donde se dijeran tantas mentiras. Todo lo que no se admitió en reservas, porque obviamente fueron cerca de 80 reservas las que se metieron. La mayoría de esas reservas están incorporadas en el texto de las reformas. Lamentablemente, o bien no leyeron las reformas, y por lo tanto hicieron reservas sobre lo que estaba ya incluido en la ley, o bien simplemente lo que pasa es que todo el mundo quiere meter su frasecita como para pasar a la historia, ¿no? Claro. Una de las críticas que se le hace, por ejemplo, a esta reforma constitucional es que supuestamente no se incluyen las radios comunitarias y las radios de pueblos indígenas, lo cual es mentira. Está incluido específicamente, ¿qué te puedo decir? Ya no solamente van a tener permisos, porque los que tienen permiso para transmitir no pueden comercializar o no pueden vender comerciales, pues ahora ya se van a convertir en concesiones. Para que puedan realizar, para que puedan comercializar. Sí, porque además en todos los espacios, ya sea un periódico o que en sus páginas o la radio o la televisión, pues necesita de recursos para pagar a los trabajadores, a los periodistas, a los técnicos, ¿no? Y si no hay manera de tener recursos, pues lo están condenando a la muerte. Así es, pues esta reforma inclusive establece que los que tienen permisos, que no podían comercializar, ahora ahora tendrán concesiones con derecho a la comercialización. Pues enhorabuena. Ahora, lo dice todos lo que serían la radiodifusión social. Claro. ¿Cuál es la radiodifusión social? No, pues si nos ponemos a enlistar, podemos enlistar, las comunitarias, las indigenistas, las de investigación, las religiosas, si nos ponemos a hacer una lista, capaz de que se nos olvida una, y entonces que eso quedaría excluido. Entonces, ¿por qué no mejor poner todo lo que son radios sociales o radiodifusión social? Y con eso englobas todo. Claro. No, pero querían a fuerza que se pusiera la palabra comunitaria o a fuerza que se pusiera la palabra indigenista, ¿no? Entonces, con eso y ese argumento, fíjate nada más qué forma de manipular, dicen, se niega el derecho a las radios comunitarias, y no, se les niega el derecho a las radios indigenistas, peor. Sí, como el caso de Monreal, ¿no? Que sube a tribuna a atribuirle un concepto que no tiene un determinado artículo, creo que es el 16, y realmente lo que estaba denotando es o que había mala fe o simplemente que no había leído el texto, ¿no? Así es. Por decirte algo, dentro del titular de la jornada, o sea, desde la primera página, dicen: se desconoce el derecho de la población a la información veraz y oportuna. Te prometo que si tú lees la iniciativa de reformas en el artículo 6, que es el primero que se modifica, lo primero que dice es: el Estado garantizará la información veraz, oportuna de la población. Garantizará. O sea, yo digo, ¿cómo es posible que pueda, un periódico atreverse a manifestar que lo excluyen cuando es lo primero que está en la reforma? Sí, lo que pasa es que muchas veces este tipo de periódicos, cuando no son bien pagados, pues obviamente escriben en favor de quien sí les paga, ¿no? No, es de sorpresa, es verdaderamente, es algo asqueroso ver un periódico que miente. No puedo pensar que es por negligencia, porque obviamente que sus reporteros o quien haya escrito, pues por lo menos ha de haber tenido el texto enfrente, ¿no? En serio, que creo que es una mentira proposital con tal de manipular la opinión pública en contra de algo que nos va a beneficiar directamente. Fíjate nada más. En el primer momento en el que, esta reforma ya sea promulgada, ya entra en vigor, todas las que son las pequeñas televisoras de cable que hoy no han podido competir
y que no puede transmitirlos. Van a empezar a transmitir canales por todos lados, y lo peor no es eso. Lo que vamos a tener, por ejemplo, en la televisión de paga, aquellos que tenemos cualquiera de los servicios de televisión de paga, vamos a tener la oportunidad de ver las transmisiones de, por ejemplo, Radio Universidad, de una serie de televisiones que no tenían espacio para poder transmitir su señal. Diputada, buenas tardes, te saluda Arturo Suárez. Arturo. Cuando estábamos en la campaña viniste aquí a platicar sobre la telebancada y ahora escuchaba yo con atención preguntarte, evidentemente se vinieron abajo muchos intereses, pero ¿para qué sí le alcanzó a esta telebancada? Y por último, ¿quedaste satisfecha con la ley? Pues mira, a la pobre telebancada no le alcanzó para nada. Y aquí sí hay que reconocer algo, ¿eh? Y el hecho es de que por lo que nosotros podamos imaginarnos de las razones que queramos exponer, el hecho es de que lo que es la Presidencia de la República ha reasumido el papel de rector de la economía y ha puesto estos poderes a su sensibilidad. Es decir, a pesar de las fuertísimas presiones, eso innegable, y por eso digo que yo salí a escribirlos, ¿no? Que hubo en la Cámara de Diputados, se mantuvo firme y va para adelante esta reforma, que inclusive Héctor Gutiérrez de la Garza dijo que pues mejor no se iba a votar. Entonces, digo, Héctor Gutiérrez de la Garza evidentemente pues no tiene nada que hacer ante un partido que sólidamente dice, oye, en tu opinión no tiene muy cuidado, y si vas a representar a las televisoras, pues ve y véndele tus favores que no todo porque así. Claro. Sí. Entonces, lo importante aquí es que esta reforma, que la verdad excede mis expectativas, y lo voy a poner, digo, no es falsa modestia, el primer texto que escribió, digamos, para empezar a rebotar las ideas que se hizo de esta reforma, lo preparé yo. Y puse todo lo que era mi carta a Santa Claus de todo lo que tendría que incluir esta reforma. Sí. Quiero decir que en el proceso no solamente vino más de lo que yo puse, vino todo lo que yo ponía, sino que se incluyó mucho más. La posibilidad de partir monopolios, de dividirlos, la posibilidad de que efectivamente, digo, si se cometen actos que son violatorios de la ley, las sanciones sean inclusive delictivas, que pueden ser efectos de delito, así como vemos, por ejemplo, que en Estados Unidos meten a los grandes empresarios a la cárcel por culpa de la comisión de delitos. Bueno, ahora también va a ser así. Sí. Y la cuestión, digo, aquí lo importante es que las consecuencias o las penas son tan grandes que inclusive van hasta la pérdida de la revocación de las concesiones, pues que ya se la van a pensar pues 2 veces antes de atreverse a quiera violar la ley, ¿no? Claro. Ahora la violan con total flagrancia. En la Constitución está, por ejemplo, el derecho de réplica. Claro. No sé cuántas veces a mí me han denostado públicamente y he solicitado el derecho de réplica y nunca me lo han dado. Claro. Pues aquí tenemos ese espacio y te agradecemos muchísimo, Purificación Carpinteros. Desafortunadamente se nos fue el tiempo, pero te agradecemos mucho el que nos hayas tomado la llamada. No, es un placer estar con ustedes. Y acuérdate, como me tienen vetada en Televisa, no aparezco en ninguno de sus noticiarios y no tengo derecho a réplica. Claro. El que me den ustedes este espacio para mí es muy valioso. Gracias. Está abierto y a tu disposición siempre. Muchísimas gracias por tus comentarios.